La historia del amante de la bruja. A lo largo de mi vida he escuchado relatos de leyendas y mitos, historias de criaturas místicas y hazañas sobrenaturales, pero ninguna tan impresionante como la de mi propio abuelo. Las historias de mi abuelo siempre fueron mis preferidas, ya que están llenas de magia y suspenso. Me mantenía atento en todo momento, contándome sus aventuras cuando se enfrentó contra el diablo en alguna ocasión, o la vez que se encontró una vasija llena de monedas de oro. Yo sabía que todas eran una sarta de mentiras, pero la historia que más le dolía contarme y con la que le sufría más era cuando me contó el día en que se enamoró, pero no de cualquier persona, era de una bruja. Esta es la historia de cómo mi abuelo llegó a conocer a una bruja, la cual se convirtió en su novia y fue consumido por la oscuridad de la magia negra. Y se las contaré como me la contó mi abuelo. Cada vez que terminaba una historia, le juro que es verdad. Mi abuelo se llamaba Roberto. Él era un hombre de campo. Te sabía a la perfección los sitios en los que podías encontrar animales para cazar. Con tan solo un palo de madera podía encontrar agua, y cuando quería llover, él podía hacer que se fueran las nubes, dibujando una cruz en el piso. Entre bromas y bromas, tanto sus nietos como sus mismos hijos decíamos que la misma tierra lo había parido, pues él conocía cada rincón del monte como la palma de su mano. Él creció en un pueblo perdido entre las montañas, uno de esos poblados en que solo se puede llegar en burro y a varios kilómetros de distancia en la civilización. En ese pueblo pequeño, las historias de magia, nahuales, brujas y chaneques eran algo muy común, y hasta donde yo sabía, él nunca se las tomó en serio, hasta que llegó a conocer a Celina, una joven bruja. Celina era una mujer con una belleza misteriosa. Su simple mirada te podía hipnotizar y mantener así por un buen tiempo. Apareció de pronto en el pueblo sin previo aviso. Su piel era bastante blanca, prácticamente como la luna, pálida y con algunos lunares en el cuello, y sus ojos eran dos esmeraldas brillantes. De ese modo era como el abuelo la describía cada vez que él recordaba. A pesar de verse tan joven, se decía que llevaba muchos años de vida y que conocía tantos secretos para mantenerse así de joven y bella. Fue de ese modo que le comenzaron a llamar la bruja de San Ignacio. Pero para mi abuelo, que había quedado cautivado por su belleza, eso no le importaba. De hecho, en algún modo le parecía atrayente. Incluso el sentimiento le fue correspondido, pues aquella mujer se interesó por mi abuelo. Comenzaron a pasar tiempo juntos, y con el paso de los días, poco a poco su conexión se volvió muy profunda y apasionada. Mi abuelo, que en aquel entonces apenas estaba cumpliendo los 17 años, no le importaba si el amor de su vida era mayor, pues Celina nunca le quiso mencionar su edad. Ella le aseguraba que le ganaba por varios años. Por más que mi abuelo intentaba sacarle información sobre su origen, Celina siempre veía la forma de darle la vuelta a la conversación. Le ocultaba la verdad de algún modo. Los padres de mi abuelo y sus hermanos le aseguraron varias veces de que se estaba metiendo con una bruja, pero no quería dar importancia a chismes de la gente. Para él, todo el pueblo siempre tuvo envidia de su relación. Cierto día, al atardecer, la hermana de mi abuelo, Jacinta, fue a recolectar agua al arroyo. Como ya estaba casi por anochecer, era casi seguro que no habría nadie en él. Sin embargo,
Conforme se acercaba, comenzó a escuchar los susurros de una conversación, pero no le dio mucha importancia, pues era normal que la gente se quedaba de ver en el arroyo para hablar, pero cuando llegó al lugar no logró identificar, así que empezó a asustarse, así que rápidamente echó la cubeta al arroyo y cuando la quiso extraer sintió que el agua estaba muy caliente, incluso logró ver cómo de todo el arroyo comenzó a brotar vapor. El agua estaba casi hirviendo, los susurros se volvían más intensos, mas no podía entenderles, sobre todo la voz masculina. En eso pudo notar que a lo lejos, sobre el arroyo, estaban caminando dos personas. Una de ellas vestía una túnica blanca, mientras que la otra persona era incluso mucho más alta que la otra. Parecía sostener algo en su mano derecha, algo parecida a un tridente. Fue cuando detectó lo más espantoso. Aquel sujeto de casi 2 metros de altura resultó ser el mismo diablo. Estaba caminando sobre el arroyo y de su alrededor, de sus piernas, emanaban vapor. No podía moverse. Estuvo así todo el tiempo hasta que ambos notaron su presencia. Fue cuando mi tía abuela Jacinta se dio cuenta que la persona de blanco era Celina. Salió del arroyo como pudo, pero cuando agarró camino a casa, el mismo diablo apareció frente a Jacinta, obstruyendo el paso. Pudo distinguir que su rostro era de un color rojo intenso, como la misma sangre. Las pupilas negras se clavaron en ella y de pronto ya no podía hablar. Se había quedado sin hablar. En eso vio como Celina se acercó al diablo y le dio un beso. Ambos se alejaron de donde venían. Por el pueblo se comenzó a correr el rumor de que mi tía abuela Jacinta había visto a la misma muerte y por ello se había quedado muda del susto. Mi abuelo nos contó que parecía que estaba encantada, pues no movía ni 1 centímetro de su cuerpo. La habían encontrado sentada a la orilla del arroyo, sin decir ni una sola palabra del por qué estaba allí. Por más que sus hermanos intentaron hablar, nada pasó. Ella seguía con la mirada perdida y ni siquiera pudo abrir la boca. Mi abuelo y Celina ya llevaban un tiempo juntos. Él le contó a Celina lo que había pasado con su hermana Jacinta en el arroyo. Fue cuando Celina le confesó que quizás era su culpa que su hermana estuviera así sin hablar. Le confesó que era una bruja y esa noche vestía de blanco, pues estaba preparando magia blanca. Le mostró su poder, tomó una flor pequeña del piso y con un solo toque se marchitó la flor. Aunque mi abuelo estaba asustado, también estaba fascinado por lo que acaba de ver. Aún así, aceptó a Celina por lo que era. Esa noche, cuando mi abuelo llegó a casa, dio la noticia de que Celina era una bruja. Al parecer fue el único que se lo tomó con bien, pero todos en la familia le tenían ya miedo. De pronto Jacinta emitió un sonido leve, un quejido que apenas fue perceptible. Su mirada se clavó ante mi abuelo y con mucho esfuerzo le dijo: el amante de tu bruja es el mismo diablo. Jacinta le conversó todo lo que vio al abuelo, pero a él le hizo gracia. Pero con el tiempo empezó a notar que Celina comenzaba a cambiar. De pronto ella se volvió una persona muy insoportable. Aquello le fascinaba a mi abuelo. Se volvió oscuro y aterrador. Mi abuelo ya no sentía cómodo a su lado, así que intentó alejarse de Celina, pero algo le hacía cambiar de opinión. Mi tía abuela Jacinta decía que era por la magia negra que Celina había utilizado en contra de su hermano. Así, a medida que el tiempo transcurría, mi abuelo empezó a perder la vitalidad que tenía. Su piel se volvió pálida y sus ojos
perdieron ese brillo que tenía de juventud. Se volvió delgado, casi en los huesos, pero el cambio más fuerte que tuvo fue con su alma. Se volvió oscuro y sombrío. En cambio, a Celina se la veía más joven y hermosa. Incluso ya ni veía a mi abuelo, simplemente lo tenía sentado en una silla como un adorno de la casa. No importaba cuánta resistencia tomara, Celina siempre estaba un paso delante de él. Cada vez que mi abuelo intentaba zafarse de ese embrujo, solo le llevaba un castigo más severo, con un hechizo más fuerte o una maldición que no pudiera quitarse. Mi abuela tía Jacinta notó cada vez que Celina hacía uso de magia. El abuelo se volvió incluso hasta débil. Hasta un día no aguantó ni estar de pie, y esa misma tarde apareció mi abuelo en posición fetal frente a las puertas de la casa de sus padres. Tenía una nota que decía: "Ya no me sirve, es de ustedes". Durante varios meses mi abuelo permaneció en cama, recuperándose, y mientras ese tiempo pasaba, en el pueblo pasaron varias cosas. Jacinta se fue de la casa. Nunca dijo a dónde fue o con quién se iba. Simplemente avisó de que se iba al día siguiente. Celina terminó juntándose con un hombre corpulento de mayor altura a la de ella. Un día, sin que nadie se los esperara, mi abuelo comenzó a gritar como loco. Decía que Celina se le había aparecido frente a él y lo estaba obligando a irse con ella. Cuando fueron a ver qué sucedió, solo encontraban al abuelo en una esquina temblando, lleno de miedo. Esa tarde, la casa tuvo que ser bendecida para evitar que aquella bruja volviera a poner un pie en la casa. La tranquilidad en el pueblo comenzó a verse atormentada. Se decía que todo era consecuencia de Celina y su nueva pareja. Sobre todo los días de luna llena, los animales se comenzaron a comportar de una manera muy extraña. Supongamos, los gallos cantaban a mitad de la noche como si ya hubiera amanecido. Los animales se salían de su corral, alterándose por completo. Se escuchaban susurros de miedo y angustia por la calle. La gente ya evitaba salir después de anochecer. Le temían a la bruja de San Ignacio, incluso también a su amante. El estado de mi abuelo no mejoraba lamentablemente. Aún continuaba diciendo que podía ir a ver a Celina y escucharla frente al oído, por las noches llamándolo a su lado. Sus noches se volvieron inquietantes. Se retorcía en la cama, repetía una y otra vez que Celina estaba fuera de la casa, esperándolo. Hablaba por las noches, decía cosas incomprensibles, palabras que nadie había escuchado antes. Mi bisabuela rezaba sin cesar para que su hijo se librara del embrujo, pero parecía en vano. Cada día que pasaba, mi abuelo se volvía más pálido de lo que ya estaba, más delgado, más sombrío. Aunque intentaba luchar contra la magia negra de Celina, parecía haber perdido toda la esperanza. Incluso una noche, la luna llena iluminaba el cielo estrellado. Mi abuelo escuchó ruidos fuera de la casa. Sabía perfectamente que Celina estaba fuera y era hora de confrontarla. Buscó entre las cosas del bisabuelo la pistola que usaban para cuidar las tierras y se lo escondió entre sus ropas. Estaba decidido a terminar con Celina de alguna u otra manera, así que caminó hacia la puerta principal. Tropezaba con sus propios pasos. Llegó a la puerta para abrirla de par en par. Allí, frente a la casa, se encontraba la mismísima Celina, deslumbrante en su túnica blanca,
flotando sobre la tierra. A su lado, el diablo, su amante, parecía sonreír maliciosamente. Mi abuelo dio un paso adelante, decidido a enfrentar a su antiguo amor. No se esperaba ver a su amante allí, pero no había vuelta atrás, así que lo sacó su revólver y apuntó a Celina, decidido a acabar con todo de una vez. Hubo un silencio muy mortal mientras Celina miraba a mi abuelo con sus ojos brillantes verdes de esmeralda. Mi abuelo sentía cómo Celina quería meterse en su cabeza para hacer que soltara la arma, cuando el diablo extendió su mano y tomó a Celina de la cintura. Fue aún más fuerte, haciendo que cayera de rodillas, gritando por no ponerle fin a esto. Pero de repente, una figura que apareció entre la oscuridad era Jacinta, la hermana de mi abuelo. Estaba sosteniendo un crucifijo en su mano y empezó a rezar con voz alta y fervor. El crucifijo de hierro brilló tan intensamente. Las palabras de Jacinta sonaron fuertemente, exigiéndole a la bruja y al diablo que en nombre de Dios se fueran. El diablo soltó a Celina para atacar a Jacinta y hubo un destello de luz muy intenso y luego el sonido de un disparo. Todo volvió a estar en penumbras. Mi abuelo sostenió el revólver. Jacinta no sabía qué sucedió, pues el diablo se quedó parado a tan solo unos pasos de ella y de pronto se escuchó como alguien caía al piso. Celina había perdido la vida. El diablo se dio la vuelta y él la tomó en brazos, para después desvanecerse en una llamarada, dejando un intenso olor a azufre. Mi tía abuela Jacinta se acercó al abuelo para agradecerle por disparar, pero él se veía anonadado. Él aseguraba que nunca levantó, incluso él dijo que jamás jaló el gatillo. Fue Celina quien lo controló y lo obligó a hacerlo. Desde esa noche las cosas mejoraron. La tranquilidad regresó al pueblo. Por varios días el olor a azufre perduró, pero se fue desvaneciendo poco a poco. La salud de mi abuelo regresó y en un mes estaba su nueva cuenta conquistándole a otra mujer del pueblo. La tía Jacinta se había ausentado para recuperarse y durante ese tiempo se acercó con curanderas y reales brujas blancas que le enseñaron a afrontar la magia negra. Llegaron a la conclusión de que Jacinta ya no quería seguir viviendo ese sufrimiento y al ver que ya no estaba bajo el control del diablo, aprovechó el momento para terminar con su vida. La historia de mi abuelo es una que siempre lleva conmigo. Es una historia de amor y pérdida, de magia y oscuridad. Es una historia que me recuerda que el amor puede ser un regalo maravilloso, pero también puede ser una maldición si no se maneja con cuidado. De todas las historias que nos contaba, esta era una de mis favoritas, pues aseguraba que era verdad. Esta es la historia de mi exnovia bruja. Habían pasado 5 años desde aquella experiencia que cambió mi vida de manera muy irrevocable. A los 25 años, el fallecimiento de mi novia, mi amor eterno, dejó una marca indeleble en mi alma y alteró mi percepción a la realidad. A lo largo de estos años, he intentado poner en palabras la complejidad de aquellos momentos oscuros que me llevaron al borde del abismo emocional. Nací y crecí en la bulliciosa Ciudad de México y es donde transcurre esta historia. Fue durante la preparatoria cuando conocí a aquella que mi corazón será el amor de mi vida por siempre. Era una persona excepcional, una combinación única de amabilidad, inteligencia y una disposición siempre presente para ayudar a los demás. Desde el momento que yo la vi, quedé profundamente
enamorado, y afortunadamente ese sentimiento fue mutuo. Comenzamos una relación que trascendió los años, sobreviviendo incluso a la transición a la universidad. A pesar que temíamos que la distancia y las responsabilidades académicas pudieran separarnos, nuestra conexión se fortaleció. Tenía la firme creencia de que nuestra historia de amor perduraría hasta la vejez, pero el destino tenía, lamentablemente, otros planes para nosotros. 2 años antes de terminar la universidad, mi amada comenzó a experimentar problemas de salud, aparentemente insignificativos. Fatiga constante, moretones inexplicables, llevaron a una visita al médico y allí se desencadenaron nuestros peores temores, la leucemia. El diagnóstico fue devastador y aunque luchamos con todas nuestras fuerzas, la enfermedad avanzó con una velocidad increíble. Me aferré a la esperanza mientras ella enfrentaba tratamientos agotadores y descansaba en busca de alivio. Sin embargo, la realidad cruel no tardó en manifestarse y su luz se apagó de manera inesperable. La muerte de mi novia se asumió a una tristeza muy profunda, amenazando incluso con arrebatar mi carrera universitaria. Recuerdo claramente esos días oscuros en los que la simple idea de salir o hablar con alguien parecía una tarea titánica. Sentía que nadie en el mundo podía comprender la magnitud de mi dolor. Afortunadamente, mi familia intervino, guiándome hacia grupos de apoyos diseñados para enfrentar pérdidas tan abrumadoras. 1 año de terapia fue mi salvavidas, permitiéndome sanar heridas emocionales que parecían incurables. Aunque aún sentía su ausencia y sabía que mi camino de recuperación era aún largo, comencé a encontrar destello de luz en mi vida una vez más, sumergiéndome en nuevas amistades y redescubrí la importancia de compartir risas y experiencias con aquellos que me rodeaban. Pasé a las recomendaciones bien intencionadas de encontrar un nuevo amor. La idea de otra relación romántica me aterraba. Sentía como si traicionaría la memoria de mi amada novia, como si encontrar la felicidad con otra persona fuera un acto de deslealtad. Su muerte se mantenía fresca en mi mente y cualquier intento de avanzar me parecía un acto irrespetuoso hacia lo que compartimos. Sin embargo, pronto me sentí ligeramente presionado a hacerlo, ya que la mayoría de mis amigos tenían pareja y cuando salimos, a menudo me encontraba como la única sin compañía. Sentía que quizás podría darme otra oportunidad, aunque honestamente en aquel tiempo no me sentía del todo preparado para hacerlo. Mi madre también alentaba la idea, sugiriendo que era demasiado joven como para estar soltero el resto de mi vida. Tratando de hacer el mínimo esfuerzo, creé un perfil en una aplicación de citas y pronto estuve en línea. Aunque no estaba completamente seguro de mí mismo, la verdad era que en ese momento no estaba tan interesada en casi ninguna chica que le diera me gusta a mi perfil en esa aplicación. Podría pasar días sin que la abriera la aplicación hasta que un día, mientras revisaba los perfiles de las chicas que me habían dado me gusta, por accidente deslicé hacia el otro lado y hice match con una de ellas. No era mi intención y hasta ese momento, después de 2 meses, no le había dado me gusta a ninguna persona. No sabía cómo quitar ese me gusta, pero después pensé que daba igual, que lo más probable es que no pasara absolutamente nada. Pocos minutos después, recibí un mensaje en privado de esta chica a la que le había dado me gusta por accidente. Estaba a punto de explicarle mi error, pero algo dentro de mí me dijo que quizás debía dejar de ser tan cerrado
y tratar de establecer una relación. Así que respondí el mensaje y ambas comenzamos a hablar. Resultó que no era nada malo, de hecho mi conversación fluyó demasiado bien. Ambas parecíamos tener el mismo tipo de gusto en películas, series y también en cómo nos gustaba tener una cita. Además, vivíamos relativamente muy cerca, por lo que después de pasar algunas horas conversando, la otra chica propuso ir a tomar algo al día siguiente. Al principio, quería negarme, lo admito, pero pensé que realmente necesitaba salir de mi zona de confort, así que accedí. Al día siguiente, cuando faltaban solo un par de horas para la cita, yo estaba realmente nervioso, tan nervioso que estuve a punto de cancelar. Sin embargo, como ya se lo habían captado, a mi mejor amiga esta no me dejó hacerlo y trató de animarme, diciéndome que es lo peor de los casos, simplemente esa sería la cita que tendría. Así que finalmente me dirigí hacia la cafetería, donde nos habíamos quedado de ver. Llegué unos 5 minutos antes. Sin embargo, cuando crucé la puerta de la cafetería noté que la otra chica ya estaba allí. Estaba vestida tal y como me dijo que estaría, y también la reconocí por su foto de perfil en la aplicación. Me acerqué y me senté en la mesa junto a ella. Sin embargo, al sentarme noté que la chica estaba un poco seria. Le pregunté el motivo y ella respondió que había llegado tarde. Sin embargo, al mirar mi reloj le dije que eso no era cierto, que de hecho había llegado a tiempo. La chica explicó que según los mensajes que me había enviado el día anterior, ella siempre preferiría llegar 15 minutos antes. Fue extraño ya que yo recordaba la conversación, pero supuse que era un hábito personal suyo, no una regla estricta para llegar siempre 15 minutos antes de la hora pactada. Así que decidí no darle mucha importancia a lo que estaba diciendo, especialmente porque la chica me sonrió y dijo que ya había llegado, lo cual era lo único importante en ese momento. La cita comenzó tal y como habíamos experimentado, a través de mensaje texto. Ambos teníamos una química natural, así que me agradó mucho su compañía. Tenía buenos temas de conversación, eso sí, y siempre estaba dispuesta a escuchar. No hubo nada negativo aquel cita, así que al finalizar nos despedimos, acordando una segunda cita un par de días después. Realmente disfrutaba pasear tiempo con ella, era una persona agradable, o al menos eso pretendía. Al regresar a casa, después de la segunda cita acordada, decidí revisar nuevamente su perfil en la aplicación de citas. Hasta ese momento recordé que le había dado me gusta por accidente, y debido a eso no me había tomado el tiempo de leer la descripción de su perfil. Al principio todo parecía normal. Su color favorito era el negro, le gustaba la comida japonesa y buscaba una relación seria. Sin embargo, algo en su descripción me desconectó un poco. Le gustaba practicar brujería. Honestamente, yo no creía en nada relacionado con la brujería, los astros, los cristales mágicos. Durante la enfermedad de mi exnovia, su familia había intentado métodos alternativos, incluso la medicina herbaria y consultas con brujos, pero nada había funcionado. Había llegado a la conclusión de que eran prácticas sin fundamento. Aunque me consideraba muy ateo, pensé en la creencia en cosas como la brujería no debía ser un gran problema. Después de todo, cada persona era libre de creer lo que quisiera. Sin embargo, un par de horas después, recibí una solicitud de amistad de la chica en Facebook. Al ingresar a su perfil, me di cuenta rápidamente de que la afición por la brujería de la chica con la que estaba empezando a salir era más que un simple hobby. Básicamente, todo su perfil, absolutamente todo, giraba en torno a eso. Subía nuevas adquisiciones de cristales que parecían realizar limpias,
compartía publicaciones acerca de magia y en general mostraba un interés muy profundo, realmente esotérico, aunque no había nada extraño o indicativo de inestabilidad en su perfil. Parecía evidente que realmente disfrutaba mucho de estas cosas. A pesar de no haber encontrado nada que sugiera problemas, sentí que podría no funcionar una relación como alguien tan involucrado en lo espiritual. En aquel momento de mi vida estaba bastante desapegada de todo lo relacionado con lo espiritual y estaba seguro de que esta diferencia podría afectar nuestra conexión. Primero consideré enviarle un mensaje explicándole mis pensamientos, pero luego pensé que eso podría ser un tanto impersonal. Luego, la idea de llamarla cruzó mi mente, pero rápidamente rechacé la posibilidad de ser percibido como grosero. Finalmente decidí abordar el tema cara a cara en nuestra próxima cita, ya que me pareció lo más adecuado. Durante los días previos a la cita, yo me comportaba un poco distante por mensaje. No quería dar falsas esperanzas de una relación que probablemente no llegaría a culminar. Así, llegó el día pactado para nuestra segunda cita, y honestamente no entiendo muy bien qué sucedió. Al llegar al restaurante, estaba completamente convencido de expresarle mis preocupaciones, pero cuando la chica llegó, me abrazó con fuerza. Al principio me sentí un poco incómodo, pero rápidamente experimenté una sensación de calidez que no podía ignorar. Era como si los brazos de esta chica estuvieran en el lugar mejor del mundo y no quisiera volver a despegarme de ella jamás. Cuando el abrazo terminó me quedé sin palabras. Nos sentamos a la mesa esperando a que el camarero nos atendiera. Durante esa cita recuerdo que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Fue mucho mejor que la primera cita y todas esas horas que habíamos pasado hablando por teléfono. En ese momento la veía como la mujer más hermosa del mundo. No podía pensar en ninguna otra persona a que no fuera ella. La conexión era tan fuerte que antes de la cita terminara le pedí a la chica que fuera mi novia, a lo que ella accedió de inmediatamente, mostrándome una sonrisa tan hermosa. Desde ese día formalizamos nuestra relación y todo parecía ser de color rosa, al menos para mí. Sentía que había vuelto a encontrar el amor, pero a medida que pasaban las semanas, las cosas comenzaron a torcerse un poco. Al principio todo parecía ir bien, aunque empecé a notar que me estaba sugiriendo demasiado en la realidad de mi nueva novia. Aunque nunca me había interesado el tema de la brujería o los astros, me encontraba siguiendo sus deseos y permitiéndole tomar todas las decisiones. Incluso, un día me regaló un collar con un cristal transparente que contenía un líquido rojizo en su interior. Me pidió que prometiera usarlo siempre y que nunca, por más que me lo quisiera quitar, que no lo haría. A pesar de no tener ningún interés en este tipo de accesorios, cumplí con mi palabra y llevará el collar todo el tiempo, incluso cuando me lo duchara. Con el tiempo comencé a notar ciertos comportamientos de mi nueva novia que la verdad no me estaban agradando en absoluto. Dado que nos conocíamos hace poco, ella empezó a revelar defectos que no había tenido la oportunidad de reconocer anteriormente. Uno de ellos era su tendencia a hablar exclusivamente sobre ella misma. Cualquier conversación apenas podía durar más de 5 minutos antes de que el tema se centrara en ella. Esto empezó a cansarme un poco. Además, demostró ser una persona muy exigente en cuanto a la programación de horario. Si quedábamos a encontrarnos a cierta hora, ella esperaba que llegara 15 minutos antes, y si no lo hacía, se enojaba demasiado.
Hubo una ocasión en la que me retrasé mínimo 2 minutos debido al tráfico, y su reacción fue una escena que llamó la atención de todo el lugar. Con el tiempo, noté que también era una persona muy posesiva y celosa. Se incomodaba si hablaba con mis amigas o salía con alguien que no fuera ella. Las llamadas durante las horas de trabajo se volvieron muy frecuentes, y si yo no respondía, desencadenaba grandes peleas al llegar a casa. Además, se mudó conmigo extremadamente muy rápido, como si no pudiera decirle que no a ninguna de sus peticiones. Quería saber dónde estaba en todo momento. Tenía incluso la contraseña de mi teléfono y acceso a todas mis cuentas en redes sociales. Estos comportamientos preocuparon a mis amigos, quienes al conocerme durante mucho tiempo temían por mi bienestar. En innumerables ocasiones me recomendaron terminar la relación, pero a pesar de mi propio cansancio del constante estrés que la relación me estaba causando, era algo que no podía hacer. Estaba totalmente encaprichado con ella, incapaz de entender por qué no podía liberarme. A pesar de que la relación se había convertido en un estrés constante que estaba afectando negativamente mi estabilidad mental. En una ocasión después de la jornada laboral, un grupo de compañeros, incluida mi mejor amiga, me propuso ir a un bar para tomar algo, aunque al principio le mostré resistencia, pero finalmente cedí. Después de que me convenciera, para evitar problemas con mi novia, le envié un mensaje para informarles de mis planes. Sorprendentemente, no obtuve respuesta, así que decidí no darle demasiada importancia, considerando las frecuentes discusiones telefónicas que solíamos tener. Así me dirigí al bar con mis compañeros y todos pasamos un buen rato. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando mi mejor amiga me invitó a bailar y yo acepté. Mientras disfrutábamos de la música, noté la entrada de mi novia al establecimiento, desencadenando una escena de celos descontrolada que llamó la atención de todos, incluso llevando a la intención de seguridad en el establecimiento. Así que mi novia no lograba calmarse. En un momento de desesperación, me abofeteó en la cara. Este impactante momento sirvió como para despertar de aquel trance en el que me había estado sumergido durante meses. Aturdida, mientras pude finalmente exigir que se marchara y le pedí que nunca más me buscara. Aquel día me refugié en casa de mi mejor amiga, donde me di cuenta de que durante la confrontación había perdido el collar de mi exnovia que me había dado. En ese instante no le di demasiada importancia, ya que no quería tener nada de lo que me estaba recordando esta escena horrible de relación también, que acababa de dejar atrás. Al día siguiente, junto con mi amiga, regresé al departamento que yo compartía con mi ex para recoger mis pertenencias, asegurándonos de que mi exnovia no estuviera presente. Pude empacar sin complicaciones, sintiéndome liberado de un peso profundo. La sensación de liberación me llevó a celebrar con un grupo de amigos esa misma tarde. También estaban incluidas mis amigas. Sin embargo, al regresar a la casa de mi amiga, noté que mi teléfono tenía más de 200 llamadas perdidas, incluido los mensajes en todas mis redes sociales proveniente de mi exnovia. Este descubrimiento planteó interrogantes sobre la intensidad y la obsesión de mi expareja, dejando con una mezcla de confusión y preocupación. Las inquietantes amenazas y mensajes de mi exnovia se volvieron cada vez más raras, a pesar de que en sus primeros mensajes ofrecía disculpas y prometía que la violencia no se repetiría. Sus comunicados adquirían un tono amenazante, incluido con obsesión. Cada mensaje en el que me enviaba insistía en que me arrepentiría y que sin ella yo no sería nadie. Las promesas de que nunca encontraría a alguien como ella se convirtieron en una especie de
monte tenebroso, que aunque desconcertante, opté por atribuir a la rabia de haber sido dejado. Pocos días después, yo logré mudarme a un nuevo departamento, así que recuperé mi privacidad y alejándome de cualquier forma de acoso. Sentí alivio al pensar que mi exnovia no tenía manera de conocer mi ubicación. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció en la primera noche en mi nuevo hogar. Mientras me sumía en un sueño profundo, un crujido entre las bolsas de mudanzas interrumpió la paz. Al alumbrar con la luz de mi teléfono, no encontré nada fuera de lo común, atribuyéndolo a los sonidos normales de un lugar desconocido. La segunda señal de que algo estaba mal ocurrió cuando entre sueños experimenté la sensación de una mano acariciando mi rostro. Sobresaltada salté de la cama y al abrir los ojos, una sombra oscura deslizándome debajo de la cama. La ansiedad se apoderó de mí y traté de convencerme que esto solo era una pesadilla. No obstante, mi teléfono sonó, revelando un mensaje de un número desconocido que decía: mi amigo piensa que te ves hermoso mientras duerme. Así que yo estaba aterrorizado. Iluminé cada rincón de mi casa, descubriendo que la sombra no podía moverse en la luz. Desde ese día me vi obligado a mantener las luces encendidas constantemente. Este episodio se volvía más insoportable y no sabía a quién recurrir. Sin embargo, lo peor aún estaba por suceder. Después de meses de vivir con las luces encendidas constantemente, tratando inútilmente de liberarme de la entidad muy extraña que parecía perseguirme a toda hora, mi vida tomó un giro inesperado. A pesar de haber buscado ayuda en diversas limpias y charlatanes que solo buscaban aprovecharse de mi desesperación, la presencia indeseada persistía. Y una noche, mientras dormía en mi habitación, iluminada artificialmente, tuve un sueño muy extraño y revelador. En el sueño, mi exnovia no era un ser amenazante, sino algo que anhelaba y necesitaba. Su aroma se convirtió en la única cosa que podía brindarme consuelo, y su presencia parecía ser lo único que mi corazón anhelaba. Al despertarme, experimenté una visión completamente diferente de ella, una que me llevó de nuevo a la obsesión. Un impulso irracional me llevó a intentar reconciliarme, a rogarle que volviera a mi lado. Cada llamada no contestaba y cada rechazo solo profundizaba mi sensación de vacío. Desesperado llegué incluso a su trabajo, arrodillándome y suplicándole que regresemos. Mi exnovia disfrutaba de mi sufrimiento, negándose a volver conmigo. Sentí que mi vida carecía de sentido sin ella, dispuesta a humillarme de tal manera que la tenga de nuevo. Afortunadamente, mi mejor amiga intervino, llevándome a Veracruz para encontrarme con un chamán que prometía liberarme de cualquier mal. Al llegar, el chamán, sin necesidad de explicar, identificó un fuerte amarre y endulzamiento, así como la presencia de una entidad oscura que me perseguía. Comenzaron limpias y rituales, bebiendo bebrajes y prometía purificación. El chamán explicó que todo esto era un producto de magia negra, un poder sobrenatural que requería devolver a quienes lo había desatado. Acepté la propuesta y tras varias sesiones me sentí librado. Durante mucho tiempo mi exnovia dejó de acosarme y la paz volvió a mi vida. Sin embargo, hace unos meses la volví a ver. Ella estaba visiblemente afectada. Incluso estaba como envejecida prematuramente. Y aunque no sé si fue el resultado de la magia negra, devolviéndole sus acciones o simplemente las consecuencias de su propio oscuro camino, eso ya no me importaba. Mi prioridad es seguir adelante, aprendiendo de la lección de que estas experiencias me dejó y dejando atrás la sombra del pasado.